Buenos días. Charlando con Cervantes empieza una nueva etapa y ustedes se preguntarán, ¿quién soy yo? ¿Quién es el que les habla? Uno nunca sabe muy bien quién es, pero yo soy Antonio Garrido, director del Instituto Cervantes. Y hoy iniciamos, como decía, una nueva trayectoria, un nuevo periodo en nuestro programa, pero conservamos lo mejor del programa, lo más querido por nosotros y por ustedes y por nosotros, que es la profesora Raquel Chang. Raquel. Me encanta estar otra vez con ustedes en Charlando con Cervantes en esta nueva etapa con el flamante director del Instituto Cervantes, Antonio Garrido, y para nosotros es un placer de nuevo estar acá y darle muy en particular la bienvenida al profesor Gonzalo Sobejano. Efectivamente, empezamos esta etapa. Yo quisiera, con este programa, rendir un homenaje del Instituto Cervantes, es decir, de lo que representa a la cultura y a la lengua, a nuestra lengua común, lengua castellana, lengua española, y a la cultura de España, a Gonzalo Sobejano, al profesor Gonzalo Sobejano, que gentilísimamente nos acompaña, y vamos a tomar café, vamos a charlar y vamos a hablar de muchas cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días. Profesor Sobejano, usted ha incursionado en muchas áreas de la literatura hispánica, pero yo quiero volver a ese momento muy especial en que a todos nos da como una especie de chispa y decimos, este momento es el momento en que yo puedo decir que me comienzo a interesar en esos textos. Vayamos a Murcia, su lugar de nacimiento. Vayamos al recuerdo, por ejemplo, de su padre, que fue también profesor universitario. Hay dos refranes, de tal palo, tal astilla, o en casa del herrero, cuchillo de palo. En el caso de usted, tal palo, tal astilla, profesor también. ¿Qué nos puede decir de esta etapa de su vida, de cómo se interesó en realidad por la literatura? Fue muy fácil para mí interesarme por la literatura porque mi padre era arqueólogo, bibliotecario, era director de la biblioteca de la Universidad de Murcia, arqueólogo, poeta, escritor también, en fin, de temas regionales y de arqueología, que era su materia principal. Pero había tantos libros en casa y tanta afición a la lectura, ¿no?, por parte de mi padre y de mis hermanos también. Éramos 6 hermanos, ¿no?, yo el último. Y claro, eso fue para mí muy fácil. Leía muchísimo desde niño, ¿no? Y me gustaba la literatura. Lo mismo estaba leyendo a Dostoyevsky que la Galatea de Cervantes, por ejemplo, simultáneamente, ¿no? Es decir, era muy fácil para mí eso. Pero la verdad es que sentí pronto también la vocación de poeta, ¿no? Y escribía mis versos y publiqué un libro muy joven. Pero luego fui a Madrid, tuve maestros como Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, que acaba de fallecer ahora, y otros, que, claro, me encaminaron por la vía de la filología, de la lingüística, de la gramática, que era lo que dominaba en aquellos años, eran los años 47 a 50, ¿no?, los de la carrera. Y luego salí, me licencié, ¿no?, y don Dámaso Alonso, mi maestro, me dijo que había notado que yo había estudiado alemán, algo que sabía traducir, aunque no hablar, y me dijo que le habían pedido un lector de español para la Universidad de Heidelberg. Entonces esto sería la segunda etapa, o sea, cuando se traslada usted a Alemania. Sí, esto lo decía porque en la primera etapa predominó en mí este amor a la poesía y el ejercicio de la poesía también. En cambio, en esta segunda etapa ya, después de tanta educación lingüística, digamos, se fue no agotando, pero sí aminorando esa onda poética, y en cambio asomó, como tenía que asomar, el estudioso y claro,
me desvió un poco. Mi primer libro, del epíteto en la lírica española, era un estudio en realidad sobre el adjetivo, gramatical y luego histórico-poético, ¿no? Pero era un estudio de morfología y sintaxis del adjetivo, con función literaria. Libro que fue de una enorme originalidad en el panorama de la época, porque lo ha dicho claramente, una sólida preparación lingüística y una sólida preparación literaria. Eso es lo que ha caracterizado siempre a la escuela filológica. Es decir, no una separación, no saber literatura y no saber lengua, o no saber lengua y no saber literatura, sino saber las dos cosas, porque un filólogo es una persona que maneja textos y que tiene que saber historia de la lengua, y este libro, pero yo en este libro, que bueno, para mí fue un libro muy importante en mi formación, ya se ve en él algo muy básico, es la gran formación y la gran sensibilidad. Eso es algo que yo quisiera destacar, porque siempre que se piensa en un crítico se piensa en una persona que es árida o seca, ¿no? Este es un libro efectivamente de estricta filología, de análisis de los epítetos, de los adjetivos, pero los propios ejemplos, a mí siempre me llamaban mucho la atención, los ejemplos que usaba para el libro. Y es un libro precioso. El título puede alguna persona decir, el epíteto, la lírica, es un libro que es una antología de pequeñísimas, claro, de unidades léxicas de una belleza singular. Y desde siempre, en la crítica del profesor Sobejano, de Gonzalo Sobejano, ha existido esa formación, pero al mismo tiempo esa exquisita sensibilidad, y eso es un don. Eso ya no se aprende en los libros. Es una opinión muy modesta, pero yo siempre he disfrutado muchísimo leyéndolo por la prosa tan excelente y por supuesto por los conocimientos. Y ya en este libro pues se puede ver. Muchas gracias, Antonio. Es verdad, es cierto. Volviendo otra vez a ese traslado tan diferente, digamos, de España a Alemania, ¿qué nos podría, qué recuerda usted, qué lo impactó más de este cambio de dos países en ese momento tan crucial en que usted se estaba formando como filólogo, como crítico literario? Pues fue un cambio verdaderamente intenso y trascendental para mí, porque me encontré en un pueblo tan hermoso, en una ciudad tan hermosa como Heidelberg, ¿no? Una ciudad universitaria. El río Neckar, los abetos, las colinas, el castillo, etcétera, en un ambiente romántico a más no poder, ¿no? Y estaba trabajando como lector en la universidad y preparando una tesis doctoral que iba a ser no sobre el adjetivo, sino sobre el arcipreste de Ita, por consejo de don Dámaso, de Dámaso Alonso, ¿no? Pero me sumergí en esa vida de la universitaria alemana, que tan provechosa fue siempre para mí, aprendí mucho y perfeccioné el alemán, que era para mí una lengua de lectura nada más y no de comunicación hablada. Y claro, luego aparte de relaciones personales, algunas muy profundas, como el conocer allí a quien había de ser mi mujer, ¿no? A Helga. A Helga. Luego ya permanecí en Alemania, pero me trasladé a Colonia, donde estuve 7 años enseñando y trabajando también al mismo tiempo, por invitación, en una editorial, la editorial Bachem de Colonia, donde estaban los editores tratando de dar a conocer al público alemán autores hispanos, hispanoamericanos y españoles del momento, ¿no? Y los del momento eran entonces para España Luis Goytisolo, Las Afueras, Juan Goytisolo, El Jarama de Sánchez Ferlosio, y yo que había leído ya bastante novela actual en aquella década, ¿no? También encontré una cosa, y es que estando fuera de España, viviendo en otro país, Alemania, para mí era casi necesario, para conocer la realidad española, no la prensa, que la prensa estaba siempre censurada, como sabéis, ¿no? Sino la lectura de novelas que se refirieran al mundo inmediato y de la realidad del momento, ¿no? De modo que encontré una especie de fórmula agradable, agradabilísima, de conocer
lo testimoniado por estas novelas y al mismo tiempo meterme en el análisis artístico de la narrativa y por ahí me encaminé, y aquí en estos libros que están sobre la mesa faltan los dos principales. Uno es la novela española de nuestro tiempo, de 1975, y otro es Nietzsche en España. Y ambos son resultado un poco de mi permanencia en Alemania. La novela, por esta razón que he dicho, de que me servía como forma de conocimiento de la realidad profunda, no de las noticias del día, sino de cómo se vivía en la España de entonces. O sea, la novela como forma de tomar un poco el pulso. Eso, ¿no? es, de tomar el pulso, de tener un conocimiento total, vital, ¿no? de la realidad. Sí, que además coincide con un momento de la narrativa española que, por carencia lógica, al no poderse expresar libremente en la prensa o en el foro o en la calle, se refugiaba de alguna manera por necesidad casi biológica en la propia expresión narrativa, ¿no? La narrativa sirve como documento para conocer cuál es la realidad española del momento, en ese sentido, porque el profesor Sobejano no solo ha trabajado sobre textos de otros siglos, sino que ha estado siempre, ahí está el libro de Millás, un autor absolutamente contemporáneo, en plena producción, siempre ha estado atento a lo último, a lo que se producía, que es una manera de estar en el mundo y estar en su tiempo. Eso es, porque es la vida en un país que no es el propio, si se prolonga mucho, produce una cierta sensación, impresión o estado de ausencia respecto a lo propio, ¿no? Y uno quiere vivir, no solo tener noticias, sino vivir vicariamente a través de la novela, en este caso, la realidad esa que está lejos, ¿no? Y que es la de uno, ¿no? O sea que la literatura le sirve como puente. Como puente, sí. Para volver a ese país lejano. Es curioso porque muchos de nuestros televidentes también comparten esa lejanía, ¿no? Sí. Es un método muy fructífero. Y de Alemania... Y el otro libro también, Nietzsche en España, Nietzsche, que es producto de una serie de años de trabajo sobre este pensador que todo el mundo conoce y admira, y a veces también ataca. Vitupera. A veces vitupera. Pero en fin, yo lo tomé también como un modo de obtener una utilidad de mi estancia en el país y de mi conocimiento de la lengua, ¿no? Había leído a Nietzsche en traducciones, pero luego lo leí entero en alemán. Ese es un libro capital. Por lo menos yo distingo, dentro de los libros, todos distinguimos niveles, y hay libros capitales. Luego, pues, por ejemplo, aquí de pronto viene un libro que se llama Mimesis, de Auerbach, libro capital. El Curtius, pues, otro libro capital. Nietzsche en España es un libro que para la crítica española es un libro fundamental. Es un libro que hay un antes y un después en la metodología y en la novedad, por el propio tema complicado, muy complicado en su momento, y cómo resolvió el tema de Nietzsche. Y después de Alemania, ¿qué pasó? Después pasó que vine a este país. A Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos. Claro que sí, pero después de Alemania viene usted a Estados Unidos y se ubica en una serie de instituciones, algunas públicas, algunas privadas, como profesor de literatura. Haciendo como una especie de recorrido de esas instituciones donde están SUNY Stony Brook, que es una institución pública, la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, la Universidad de Columbia, en California también tuvo usted una pequeña estada. ¿Qué nos puede comentar sobre ese entorno universitario y sobre las direcciones que usted ve en estos momentos que siguen los estudios literarios? Sí. Mi primer destino en este país fue Columbia, donde ahora estoy también. Del 63 al 70 estuve enseñando en la Universidad de Columbia. Y entonces había, por ejemplo, había un departamento de lingüística general, ¿no? Excelente, ¿no? Hoy día ya no existe ese departamento en Columbia. Lo digo para marcar unas diferencias, ¿no? La lingüística estaba en auge con Chomsky y todo ese movimiento, ¿no? Y tenía una importancia enorme. Eso desapareció. La Universidad de Columbia estaba bien, siempre ha sido una universidad descollante, ¿no? Pero
había el problema de la Revolución del 68, Claro. que tuvo uno de sus principales escenarios allí, en esta universidad. Yo lo recuerdo todo eso muy bien y lo viví, ¿no? O sea, para nuestros televidentes, en la década de los 60, pues entonces tenemos todas estas, lo que pudiéramos decir, manifestaciones estudiantiles en pro de los derechos, contra la guerra del Vietnam. Fueron años muy álgidos en el ámbito universitario y en particular en Colombia. Eso es, precisamente. Y luego estuve en Stony Brook solamente un año, digamos, de transición, ¿no? Y luego estuve en Pittsburgh 2 años, como Mellon Professor, y todo seguía más o menos parecido, pero a partir de los años 70, ¿no? Empezaron ciertas corrientes nuevas, por ejemplo, el feminismo, los women's studies, los estudios sobre la mujer, y el postestructuralismo, y en fin, ha habido una serie de renovaciones, de corrientes nuevas que han ido sucediéndose, y la última o más radical es esta del interculturalismo, de los marginados, de las etnias, de la antropología, de tal manera que se va convirtiendo lo que al principio habían sido departamentos de filología y de literatura y de historia literaria y de análisis textual y de crítica, alta crítica teórica de la poesía sobre todo, con el New Criticism, etcétera. Todo eso ha venido a dar paso a un modo de enseñar y de buscar aprendizaje en materias que son muy, como se dice, interdisciplinarias, es decir, relacionadas unas con otras, una apertura hacia lo étnico, diría yo. Lo interdisciplinario, lo transdisciplinario también. O sea, disciplinas que auxilian, si se quiere, al profesor a poder ver el texto literario en otra dimensión. Y claro, a una persona como yo que tuvo una formación filológica sobre todo, esto a mí me parece muy bien, todo tiene que cambiar y evolucionar. Pero claro, veo que es una apertura, yo diría, excesiva, porque ya no sabe uno muy bien qué es lo que está enseñando, si cinematografía, novela, historia, antropología o qué. Bueno, pues precisamente a eso se ha llamado, en una frase muy que ha hecho fortuna, la pérdida del centro, la perduta di centro, ¿no? Y volviendo al centro, este año es el centenario de Clarín, sí, de Leopoldo Alas. Y Gonzalo Sobejano tiene una edición y muchos estudios y libros sobre Clarín. Esa edición de La Regenta de Castalia es una edición fabulosa, y su biografía de Clarín, sus estudios clarinianos. Yo le rogaría a Gonzalo Sobejano que nos hablara fuera brevemente de Clarín y de La Regenta, que es una de las grandes novelas. Por lo menos yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, aunque ahora ya... Claro. Todo se cuestiona. Es una de las grandes novelas de la literatura española de todos los tiempos, ¿no? El canon se cuestiona, pero Clarín... Sí. Bueno, pues para decirlo así en términos claros y breves, ¿no? Clarín, Leopoldo Alas, era un profesor de Derecho que pasó toda su vida en Oviedo, aunque no era de allí, era de Zamora, y fue profesor de Derecho romano primero, de Derecho natural primero y después de Derecho romano. Fue periodista incansable, millares de artículos escribió, no solo sobre literatura, sino sobre política y toda clase de temas de actualidad. Fue autor de los mejores cuentos de esos años, de esos decenios, de finales del siglo XIX. Todo el mundo conoce el cuento Adiós Cordera, o El Señor, o El Dúo de la Tos, y tantos otros, ¿no? Cuentos inolvidables, por su ternura, por su sentimiento, por su perfecta factura como tales cuentos. Y luego, sobre todo, fue autor de 2 novelas, La Regenta y Su único hijo. Y La Regenta, obra voluminosa y
para algunos críticos malévolos de la época insoportable y aburrida. Es todo lo contrario, y era todo lo contrario, incluso para críticos de aquel momento también, que apreciaron mucho esta novela. Pero como era crítico ante todo, crítico y articulista, periodista, los lectores parecían no poder concebir que fuera también un gran novelista. Era mucho ya, ¿no? Eso ya era demasiado conceder. De tal manera que quedó la novela así un poco, bastante olvidada. Y con la España de Franco, con mayor motivo aún, porque se veía en él un autor heterodoxo, anticlerical, aunque no lo era, no era anticlerical, pero lo parecía. Y por supuesto republicano, liberal, de un nada, aunque cristiano y católico de verdad, pero no lo manifestaba mucho, ¿no? Sí religiosidad sí, pero no tanto fidelidad al credo. Beatería, ¿no? Beatería, beatería. Ni por ensoñación. Y entonces hubo un cierto renacimiento del interés por Leopoldo Alas y por su novela en el año 52, aniversario de su centenario, de su nacimiento. Y luego la editorial La de Madrid publicó una edición modesta y con una letra tan pequeñita y aquel camafeo en la portada con la cadenita. Pero la letra realmente era una letra muy pequeñita, pero tuvo un éxito enorme. Tremendo, ¿verdad? Y ya empezó a ser leída, por fin, ¿no? Y eso ya dio paso luego a muchos estudios. Ahora la bibliografía sobre Clarín es enorme, ¿no? Y ahora estamos en el año 2001, que es el centenario de su muerte. En este año del centenario de la muerte de Clarín, y de una manera breve, ¿por qué recomendaría usted a nuestros televidentes una relectura o una lectura de La Regenta? De La Regenta. Pues para mí la Regenta es una novela llena de sentimiento, ante todo, de un sentimiento alto, intenso, hondo, por parte de la figura de la protagonista. Un alma adolorida, oprimida por el ambiente, por un ambiente insuficiente, materialista, utilitario, prosaico, y ella con unas grandes aspiraciones, una mujer casada, pero en un matrimonio oscuro, infeliz, ¿no? Y está llena de añoranza del bien, de la felicidad, del amor en todos los aspectos, del amor entero, integral, de la verdad, de la fe. Está llena de ideales, ¿no? y oprimida por un ambiente realmente mísero, mísero por su mediocridad. Y entonces yo creo que es el alma de Ana Ozores es el símbolo de estas aspiraciones altas y que no tienen compensación, que no alcanzan a realizarse, y sucumbe a la mediocridad ambiental. Es una historia muy de novela del siglo XIX, porque es un fenómeno muy general, ese de el alma con aspiraciones grandes en un ambiente, como era el del siglo XIX, cada vez más, de progreso material, pero de pobreza espiritual, de chatería. Era una época muy chata, muy plana, ¿no? Y ella ahí pues chocaba muchísimo. De desacralización de todo, ¿no? Y el impacto, volviendo, si me permites, Antonio, sí, claro, el impacto de la obra en el momento en que apareció. ¿Qué impacto tiene La Regenta, digamos, más allá del ámbito, si se quiere, peninsular o español? Y dentro de ese ámbito. Al aparecer por primera vez, hubo una serie de reseñas, críticas en los periódicos, que están recogidas en un libro de una discípula de Antonio Vilanova, de la Universidad de Barcelona, María José Tintoré, que trata de eso, la recepción de La Regenta en su momento, la recepción crítica. Sí. Y como decía antes, hay reseñas negativas por su voluminosidad, por su
longitud excesiva algunos porque no les gustaba la forma de escribir de Clarín, pero sobre todo hay también reseñas muy clarividentes, muy lúcidas. Fue polémica, ¿verdad? Y fue polémica. Y un impacto sensacional se lo produjo esta novela a Galdós, nada menos, a mi amigo de Clarín. Tanto que quedó impresionado profundamente, y en su novela Fortunata y Jacinta hay, como está demostrado, un efecto de la lectura. Una consecuencia de la lectura de las regentas. Se va terminando el café, se va terminando la charla, vamos terminando, y antes de despedir a Gonzalo Sobejano, yo quería decirle a nuestros televidentes que el Instituto Cervantes, que representa la lengua española, la lengua de todos nosotros, la lengua castellana, y a la cultura, ¿verdad?, a la cultura en español, pues que está al servicio de todos. Y por lo tanto, pues tenemos una biblioteca, actividades culturales todo el tiempo, todo con colaboraciones como con esta universidad de CUNY, y tenemos cine, tenemos conferencias, y por supuesto, pues están ustedes invitados a su casa, que es el instituto que pretendemos que sea la casa de todos. Es un poco el mensaje que queremos dar, junto con rendir homenaje a nuestros invitados, un homenaje, pues muy, como ustedes ven, sencillo, pero no por ello menos verdadero y menos sentido. Pues quiero darle las gracias al profesor Sobejano por estar aquí con nosotros, y recomendarle pues a todos los televidentes que si faltan algunos de los libros del profesor Sobejano en esta mesa, están en el Instituto Cervantes, ¿no? Y yo, para terminar, quería agradecerle y agradecerte, si me permites, esta gentileza en esta nueva etapa, y 3 preguntas muy rápidas. Un color. Azul. Una flor. Clavel. Un pintor. Velázquez. Pues yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos de haber empezado de esta manera tan... Quisiera yo añadir algo, por supuesto, para que los que nos escuchan y nos contemplan no crean que el profesor Antonio Garrido está haciendo propaganda del instituto como director de él. También mi opinión como visitante frecuente de la biblioteca, de las actividades literarias y artísticas, quiero confirmar que es un instituto que funciona espléndidamente. Vitalmente. Así que recuerden, los libros no muerden y tampoco los críticos.